Buenos días, Hernán. Muy buenos días, Conchita. Un saludo especial para ti, para toda tu audiencia. Muchas gracias. Te doy las gracias por estar en este programa de Multiculturas al Aire. También vamos a estar en Multiculturas la revista, con el favor de Dios, ya con algunas imágenes y cosas un poquito más adelante. Y pues muy contenta porque posiblemente en el futuro tengamos Multiculturas TV. ¿Cómo te parece? No, muy bien. Ojalá siga adelante este proyecto. Claro que sí. Pues felicidades a ti por aceptar. Yo te felicito a ti por aceptar mi invitación. Ay, no, No, lo, gracias a ti. lo dije al revés, pero bueno. Ah, pues gracias por estar aquí para hablarnos de tu hermoso país, Colombia. Como buen Sí, colombiano, como enamorado cada uno que estamos de nuestros países, ¿verdad? De que no nos olvidamos, aunque tengamos las raíces ya aquí de muchos años, pero nosotros seguimos amando nuestros países, ¿cierto? sí, por supuesto que sí. Agradecemos mucho a este país, a Estados Unidos, que nos ha permitido pues salir adelante, seguir con nuestras vidas, pero por supuesto no olvidamos al país de donde venimos. Claro. Pues primera pregunta, ¿quién es Hernando Amaya? Cuéntame, ¿quién eres tú? Cuéntale a Bueno, nuestro público, ¿quién es? eso sí está difícil. Escríbete, por favor. Ya, bueno, yo nací en Bogotá, en Colombia, la capital del país. Em, Formó parte de una familia de 6 hermanos, eh, 4 hombres y 2 mujeres. Vivimos siempre en Bogotá. Eh, Mi papá era administrador hotelero, estaba en el campo de la hotelería y el turismo. Ah, y mi mamá, pues ella estaba dedicada al hogar, como pues era costumbre hace algunos años en nuestros países, eh, Así. por razones básicas como que no eran, no sé si era que no era muy bien visto todavía que la mujer estuviera trabajando. Pero por otro lado, había como una tradición de que las familias eran familias grandes, de 4, 5, 6 y más hijos. Pues ahí la mamá tenía un trabajo muy enorme para mantener la Así. casa, para Vamos. pues estar atendiendo a todos sus hijos, a su esposo, en fin. Entonces, eh, pues tengo unos recuerdos maravillosos de ella, de mis papás. Am, este, Estudié pues desde muy chico, tuve la oportunidad de estudiar en algunos colegios privados, colegios particulares, de los cuales también tengo muy gratos recuerdos, tanto de primaria como de secundaria. Eh, Después tuve la oportunidad de hacer una carrera técnica, que fue justamente hotelería y turismo, porque pues mi papá quería que algunos de nosotros siguiéramos esa tradición. Sin embargo, mi vena estaba por el lado del periodismo. Aun cuando terminé hotelería y turismo, hice algunos trabajos muy joven. Yo empecé también mi carrera periodística paralelamente. Este, Recuerdo que en el colegio, en secundaria, yo estudié la mayor parte de mi secundaria en un colegio que se llama Antonio Nariño, uno de los próceres de la independencia de Colombia. Y, estando allí, creamos lo que se llamó en su momento el Centro Literario, que era para los cursos superiores, de quinto y sexto. En ese momento eran 5 grados de primaria y 6 de bachillerato. En quinto y sexto, pues en esa época con unos compañeros creamos el Centro Literario y teníamos una vez por semana una reunión con toda la clase, eh, y hacíamos representaciones artísticas, digamos, pero siempre con obras literarias. Y esto, pues digamos, fue creciendo a punto de que yo, sin tener ninguna idea, eh,
creé el periódico estudiantil. Antonio Nariño fue el creador de uno de los periódicos tradicionales de hace pues, muchísimos años en Colombia, que se llamaba se llamaba La Bagatela. Y como estábamos en el colegio Antonio Nariño, le puse ese mismo nombre al periódico y ahí ideé la forma de que los estudiantes tuviéramos una, una voz a través del periódico. También teníamos, como te digo, de una manera empírica, sin saber, creé un espacio para el rector del colegio, lo que conocemos aquí en Estados Unidos como el principal, eh, y también para la Asociación de Padres de Familia creamos otro espacio. En fin, se constituyó en un órgano de información y divulgación de lo que hacíamos en el colegio. Y pues quizás ese fue uno de mis principios, de mis primeros pasos en el periodismo. Como te digo, era algo que traía en la sangre. Eh, Mi mamá me cuenta que muy chico me subía a una silla aparentemente a dar discursos, no sé de qué hablaba, pero hacía unas intervenciones, en fin. Y, y poco después ya estudiando, ya pues me fui inclinando por el periodismo. Yo recuerdo que terminé mi bachillerato, el sexto bachillerato lo terminé en un mes de diciembre, empezando mes de diciembre, y empezando mes de enero yo ya estaba estudiando hotelería y turismo porque pues, mi papá se apresuró a matricularme eh, en una de las escuelas técnicas muy reconocidas en Colombia para estudiar hotelería y turismo. En efecto lo estudié, fueron 3 años de ese estudio técnico, pero paralelamente yo ya estaba incursionando en mi carrera periodística en algunas emisoras locales. Posteriormente tuve la oportunidad de estudiar periodismo en la universidad. Más adelante hice un posgrado también en la Universidad de La Sabana, que se llamó sobre planeación estratégica para medios de comunicación. Fue la tesis que hice. Y bueno, estuve bastante tiempo activo en medios de comunicación. Tuve también la gran fortuna de pertenecer a una de las dos grandes cadenas noticiosas que hay en Colombia. Una es Caracol y otra es RCN, que es la sigla de Radio Cadena Nacional. En su momento eran emisoras de radio a nivel nacional, cubríamos todo el territorio nacional. En Bogotá, por ser la capital, hacíamos, digamos, era la parte central, la parte principal de las transmisiones, encadenábamos a todo el país, hacíamos informes de todas las regiones, teníamos 3 emisiones diarias de noticias, cada hora un reporte noticioso de un par de minutos. Obviamente se hacía mucho lo que llamaban extra informativo cuando había alguna información extraordinaria. Y tuve también la oportunidad, aparte de estudiar en la universidad, de tener unos maestros de periodismo. Mis directores de periodismo, mis jefes de redacción fueron realmente unos periodistas muy exigentes, de los cuales aprendí bastante, gracias a Dios. Y eso me dio unas bases muy importantes pues, para poder desarrollar el periodismo que me atrevo a decir que en Colombia es de muy alto nivel, muy buen nivel, como en otros países, pero tenemos esa fortuna allí y participamos en varios premios nacionales de periodismo, de asociaciones periodísticas, donde tuvimos la oportunidad también de tener varios reconocimientos a nivel nacional. Entre ellos, pues lastimosamente, y pues digo lastimosamente, uno cuando recibe un reconocimiento, un premio, en este caso periodístico, por supuesto, es una gran alegría, una gran satisfacción, pero 2 de esos premios de periodismo a nivel nacional los ganamos cubriendo 2 tragedias muy grandes en Colombia. Una fue la toma del Palacio de Justicia en noviembre, justamente en noviembre de 1985, si mal no recuerdo, la toma del Palacio de Justicia, una situación absolutamente difícil de creer que un grupo terrorista haya tomado la sede principal de la justicia en Colombia. Y el otro premio grande que tuvimos fue con otra tragedia, que fue el deshielo del volcán Nevado del Ruiz, que acabó literalmente con una población
de 25.000 habitantes. La cubrió totalmente, y parte de otra población de cafetera, donde hubo unos 3.000 muertos. En total, como 28.000 muertos en esa tragedia impresionante que vivimos también en 1980. Eso fue en 1983, 85, no lo recuerdo exactamente, pero fueron situaciones muy difíciles que nos ponían, por supuesto, como periodistas a prueba, porque teníamos que cubrir cosas muy duras, muy fuertes, que teníamos que tener la sabiduría de narrarlas en radio, de transportar al público a los oyentes a esos lugares, pero con mucho cuidado por lo que estamos viendo nosotros ahí literalmente, que no podíamos tampoco ser tan descriptivos en la radio por las imágenes tan fuertes que veíamos. Y muchas otras tragedias, como fueron todas las 2 décadas que tuve que vivir allí, de lo que se llamó el narcoterrorismo, cuando los grupos narcotraficantes se tomaron prácticamente el país, lo tenían a las autoridades arrinconadas. Fue cuando se presentó lo que podríamos llamar el boom del narcotráfico, que empezó con grandes cultivos de marihuana, pero fue pasando después a cocaína, donde también pues, se presentaron 2 carteles al menos grandes, que fueron el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Y pues todos reconocemos básicamente esa figura maléfica que fue Pablo Escobar con el cartel de Medellín, y los hermanos Rodríguez Orejuela del cartel de Cali, que eran los, digamos, los principales productores, distribuidores de cocaína a nivel mundial, y junto a ellos había otros grupos también narcotraficantes, digamos, un poco más pequeños, pero todos estaban aliados. De manera que ese fue un momento histórico para Colombia y para mí personalmente como periodista, que tuve que cubrir, muy fuertes, definitivamente muy fuertes. Y aparte del narcotráfico, al lado venía la guerrilla, que ha sido un mal endémico que hemos tenido en Colombia desde hace más de 4 décadas, casi 5 décadas, con grupos terroristas que también tomaron buena parte del país. Y pues como comprenderás, Conchita, y así también tus oyentes, las personas que nos están viendo también comprenderán que eso, nosotros como periodistas, pues corremos grandes riesgos. El periodismo es llamado a nivel mundial como el cuarto poder, aparte de los poderes del Estado, porque tenemos la gran oportunidad de hacer, narrar la historia de los países, ¿no? Contar lo que está sucediendo, pedirles cuentas a nuestros directivos, a nuestros gobernantes, que no es una tarea fácil, y sobre todo cuando te enfrentas a grupos al margen de la ley, donde tú no conoces realmente quién va a ser el enemigo, ¿no? Entonces es muy peligroso, y eso pues obviamente eh, forma parte de mi historia, y por la cual estoy en Estados Unidos desde hace más de 20 años. Wow. Pues qué interesante tu historia. Qué interesante que también pudiste darle esa alegría a tu papá de que como quiera también estudiaste la carrera que él quería, ¿verdad? Sí, Entonces, así es. satisfacción muy grande para ti, me imagino. Claro ¿Correcto? que sí, Conchita, así es. Muy bien. Y ahora cuéntame, cuando tú llegaste a este país, ¿qué es lo que más extrañabas de tu país? ¿Qué es lo que Sí. más, todo lo que, porque cuando llega uno aquí se siente uno como huerfanito, te lo digo porque yo Sí, así. Sí, cuéntanos tú, tus experiencias al llegar aquí. así es, Conchita. Pues bueno, por las razones que he más o menos narrado, tuve que salir. Yo estaba realmente en una buena posición en Colombia, una buena posición laboral. Formaba parte de una gran estación de comunicaciones, una empresa grande de comunicaciones. Yo cubría lo que se llama la Casa de Nariño, es como la sede presidencial, como decir aquí la Casa Blanca. Estuve con 2 presidentes en sus
mandatos acompañando toda la información de la presidencia de la República. Y estaba muy bien, gracias a Dios, en Colombia con mi familia. En mi actividad periodística también tenía que viajar mucho, etcétera. Y cuando llegué aquí, pues fue una situación que me tocó resolver prácticamente en 3 semanas. No fue algo planeado, que me voy para Estados Unidos dentro de un año o dentro de 6 meses y preparativos, nada de eso. Fue algo realmente de urgencia, digamos. Tuve que salir, cambiar a mis hijas de colegio, mi casa, pasar mi casa a otro lugar y yo salir del país. Luego, cuando yo llegué aquí todavía estaba como con la mente allá. O sea, cuando llegué aquí fue todo tan rápido, tan repentino, que yo todavía preguntaba, como que me preguntaba, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Y fue un golpe pues realmente fuerte, porque como tú bien lo dices, quizás esa es una de las situaciones que pasamos muchos de los inmigrantes, en este caso aquí a Estados Unidos, me imagino que a otros países sería lo mismo, que en nuestros países somos hacemos algo parte de la sociedad, somos algunas personas reconocidas, digamos, pero aquí tú llegas de cero, aquí no eres absolutamente nadie y me tocó empezar de cero, literalmente. Obviamente lo que más extrañaba, pues mi familia, que estaban creciendo mis hijas, es la falta principal que a uno le hace. Y obviamente toda la parte cultural, toda la parte de las comidas nuestras, nuestra forma de vivir, el clima, todo lo que traemos de nuestros países, de donde crecimos, de donde estudiamos, etcétera. Ese cambio es realmente fuerte y por eso pues siempre hay que admirar a la comunidad inmigrante por todo el esfuerzo tan grande que hace. A unos les toca más difícil que a otros, pero es de lo que más extraña, ¿no? En mi caso yo diría la familia y toda la parte cultural que viene con ello, empezando por la costumbre, por ejemplo, de las comidas eh, y sus amistades, su gente de colegio, de universidad, su entorno. Eso lo hace más difícil. Por supuesto, además, en este caso en Estados Unidos, la diferencia del idioma, ¿no? Porque las personas que emigran a otros países de habla hispana, en este caso, pues de alguna manera solucionan un poco más fácil, diría yo. Pero aquí, pues, eh, nosotros en Colombia, como en México, me imagino, y la mayoría de países también estudiamos inglés en el colegio, en la universidad, pero es el inglés, inglés técnico prácticamente que uno aprende para medio Sí. solventar allí. Y como decíamos nosotros, open the window para que la mosca fly. Eso, es el inglés básico. Eh, y cuando llegué aquí, pues obviamente la base que tenía me ayudó un poco, pero había que de todas maneras aprender el idioma. Y, y te adelanto también que llegué a Las Vegas porque generalmente cuando uno sale de su país, la mayoría, uno piensa si viene para Estados Unidos ir a Miami, quizás, que es la puerta de entrada, especialmente de países sudamericanos, a Nueva York, Houston, Los Ángeles, ciudades grandes. Sí. Eh, no, uno no pensaría a vivir a Estados Unidos, me voy para Las Vegas, porque como que no diría, bueno, ¿y qué en Las Vegas qué hay? ¿Qué vas a hacer? Pero llegué aquí a Las Vegas porque aquí vivía un hermano y una hermana. Tenía a dónde llegar, como te digo, mi salida fue repentina y llegué aquí porque estaban ellos y ya estando aquí en Las Vegas, eh, rápidamente pues empecé a buscar algo en que poderme desempeñar porque pues allá estaba mi familia en Colombia, yo era el sustento de la casa. Así que pues tuve también la fortuna, la gran fortuna de poderme vincular rápidamente con un medio de comunicación que fue el periódico que en aquella época se llamaba El Tiempo Libre, Sí. eh, ¿No? que ahí fue donde empecé, digamos,
a enrolarme en mi carrera, que es otra gran bendición que tuve al llegar a este país. Claro. Cuéntame, ¿cuántos años me dijiste que tienes en Estados Unidos? Disculpa. 21 años ya. 21 años. Sí, Cuando llegaste a Las Vegas era completamente diferente a cómo es ahora, ¿verdad? Porque ha sí, sí, crecido era diferente. increíblemente, ¿verdad? Pues sí. Y como dices tú, pues sí, esa lucha por el idioma, esa lucha por encontrarte en un país completamente extraño para nosotros, ¿verdad? De verdad que yo creo que a nosotros nos deberían de convertir en héroes. Ay, Sí, sí, hay muchas cosas que uno siempre habla que son diferentes, pero sí, hay muchas cuestiones culturales que son muy diferentes por algo que ha cambiado un poquito a mi modo de ver, pero una de las cosas que tú sabes, nosotros, por lo menos en Colombia, yo sé que en otros países también, somos muy, muy amigables, llamémoslo, en el momento de conocemos a alguien y a la segunda vez que lo vemos ya estamos tuteando a la persona, eh, algo que no es, de pronto no se acostumbra mucho aquí. Yo vengo de una ciudad que es Bogotá, la capital, donde eh, es reconocida de pronto también por su nivel académico y allá para tutear tampoco era tan fácil, tan permitido, digamos, porque había que se mantenía un respeto hacia los mayores y si uno tuteaba a alguien era como irrespetarlo. Pero entre nosotros, la juventud entonces y los universitarios, pues éramos más amigables, digamos, y siempre acostumbrábamos como a saludar con beso en la mejilla. Y aquí para un americano eso era invadir su espacio, aun cuando ya reitero, hay algunos que lo aceptan y ya también forman parte de, pero la mayoría todavía no aceptan eso que uno llega y como que me vas a saludar con beso aquí en la mejilla, ¿qué es eso? Forma parte de, ¿no es cierto?, de los cambios. claro. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención también es que venimos con una profesión, algunos de nosotros. Entonces, cuando estás acostumbrado, por ejemplo, yo fui maestra de primaria, mm, lo digo con mucho orgullo porque fui muy Claro, querida por mis padres de familia, muy respetada, y vienes aquí y vienes a enfrentar y hacer lo que te llegue para poder sobrevivir, ¿cierto? totalmente, así es, así es. Un cambio Sí, increíble y por eso te digo que vuelvo a repetir, nos tienen que llamar héroes algún día. ¿No se te hace? así es, Conchita. Antes nos tienen que llamar los héroes que, bien, que pasaron el charco o que brincaron o que vinieron de cualquier forma. Tan solo en el venir a enfrentar la vida es Sí, algo sumamente fuerte. Bien, totalmente. cuéntame, ¿cuáles son los lugares más hermosos que recuerdas de tu bella Colombia? Porque Colombia de por sí es muy hermoso por todos lados que le veas, pero ¿cuáles son los que más tú te recuerdas? Así es, Conchita, realmente yo diría que nosotros tenemos una gran bendición en todo lo que es nuestros países de habla hispana, en lo que conocemos como la Gran Latinoamérica, desde México, Centroamérica y todo Sudamérica, que tenemos unos países extraordinarios en términos de, tenemos de todo prácticamente, es increíble la tierra, todo lo que nos da, Sí, los cultivos, la hermosura de nuestros países. He tenido la oportunidad de ir varias veces a México, a diferentes ciudades, un país enorme realmente, con mucha cultura. ¿verdad? Sobre todo. Sí, impresionante, la verdad, con costas en el Pacífico, en el Caribe, en el Mar Atlántico, un país de muchísima riqueza cultural y muy rico en agricultura, en todo lo que tienen nuestros países, minerales, etcétera, etcétera. Y Colombia no es la excepción, también tenemos la gran fortuna de tener costas en el Pacífico, costas en el Atlántico y Mar Caribe. Tenemos todos los pisos térmicos que van desde picos muy altos que son nevados, hay nieve en algunos sitios de alturas mayores a 5.000 pies, a 5.000 metros en Colombia. Tenemos también llanos en la parte oriental del país, hermosas tierras
Tenemos 3 cordilleras que atraviesan nuestro país de norte a sur. Tenemos valles hermosísimos. Tenemos ríos que cruzan literalmente el país de un lado a otro. En la parte sur tenemos a uno de los ríos más caudalosos del mundo, que es el río Amazonas, que es algo realmente impresionante. Tenemos nuestro gran afluente, que es el río Magdalena, que cruza el país, casi todo el país, desde el sur y desemboca en la ciudad de Barranquilla, en el Atlántico. Y toda esa cantidad de pisos térmicos, digamos, de alturas, de valles, de playas, hacen también que haya diferencias en cultivos. Tenemos toda clase de comidas que se dan tanto en las llanuras como en las altiplanicies, en las montañas, y por supuesto también viene la parte cultural de las personas que son diferentes, los que viven en la montaña, a los que viven en la costa, a los que viven en las praderas, a los que viven en los llanos, cada uno con sus costumbres. Es un país también multicultural internamente, y todo eso trae consigo unas diferencias, tanto de la forma como hablamos, quiero decir el acento, eh, eh, como sucede también pues, en varios países, hablando de geografía y de territorios extensos. Tenemos características muy puntuales de cómo hablamos en todo el país. Obviamente el idioma principal es el español, pero tenemos unos acentos particulares que pues solo los que vivimos allí pueden o podemos identificar. Eh, y algunas personas que pues no son de Colombia, pero que conocen también identifican algunos de nuestros acentos. Eh, y bueno, pues eso es una gran maravilla. Reitero lo que nos ha dado la humanidad, lo que nos ha dado Dios para vivir en nuestros países. Y obviamente, pues uno extraña literalmente todo eso. Y, y en términos de conocer, gracias a mi profesión, tal vez lo mencionaba, tuve la oportunidad de viajar y de conocer bastante de mi país. Y en cada sitio que llegaba había unas cosas especiales, exclusivas, interesantes. Y yo siempre tuve el acierto, digamos, de comer, por ejemplo, las comidas típicas de cada región, que obviamente no se encuentran en todo lado y que por ser típicas de esas regiones tienen esa característica que las hace únicas, que es la preparación que tienen allá en ese lugar, incluido eh, algunos licores que también son especiales dependiendo la zona que uno visite, eh, como lo es en México, por ejemplo, el tequila, pues hay regiones donde el tequila es más fuerte que en otras, etcétera. Pero en Colombia tenemos esas diferencias también. Entonces, yo a donde iba, donde tenía la oportunidad de ir, pues me metía en la cultura de esa región, a comer lo que había allá, a partir un par de tragos con amigos, con la gente de allá que siempre querían atenderlo a uno también por el hecho de ir de la capital. Eh, y otra cosa que a mí siempre me gustó y lo hago en toda parte es, independientemente de que uno esté, digamos, en un hotel cómodo, en un lugar, eh, sí, con todas las comodidades, a mí me gusta ir al pueblo, al barrio, a, a conocer la gente, a hablar con ellos. Eso mismo lo he hecho en México, por ejemplo. ¿Pareces periodista? Pareciera, ¿verdad? Sí. Y entonces conocí sitios. Cartagena es una ciudad para mí maravillosa, es patrimonio histórico de la humanidad. Me encanta Cartagena cada vez que voy. Está en la zona Caribe, es un sitio turístico por excelencia. Eh, Conocí también ciudades, una ciudad que recuerdo mucho que se llama Popayán, es la capital de un departamento que se llama el Cauca, al sur del país. Es una ciudad
que tiene, yo diría que en cada cuadra hay una iglesia. Es espectacular, su arquitectura es absolutamente colonial, eh, es muy hermosa. O también hay un terremoto muy, muy grave en el 86 que también cubrimos con la radio. Ah, eh, y ya se empezaba también a incursionar en televisión. En ese momento las corporaciones que tenían radio también ya incursionaban en televisión. Conocí los llanos orientales, unos lugares hermosísimos, unas llanuras inmensas, eh, donde se veía unos atardeceres preciosos. Eh, también sitios de la costa Caribe, pero no sobre el mar, sino adentro, con unas tradiciones muy ricas, donde se explota, por ejemplo, el oro y el platino, y con unas comunidades fantásticas, gente muy abierta, muy espontánea. En nuestra zona oriental, también hacia el lado de límites con Venezuela, también las tradiciones de allá, los sitios, los parques naturales que hay. En La Guajira, bien al norte de Colombia, la península de La Guajira, donde se explota la sal, unos terrenos inmensos de sal, y donde está una de las mayores tribus indígenas de nuestro país, que son los Wayuu, una cultura muy grande, la cultura Wayuu. Medellín, una ciudad también muy industrial, de gente muy amigable, extremadamente cordial, servicial, en fin, muchos lugares que realmente no se pueden ir de nuestra memoria. Claro, claro que sí. Pues sí, ya que, fíjate nada más que ahorita que estabas hablándome de esto, digo, ay, Dios mío, pero qué barbaridad conmigo. Mira qué bien supe elegir, porque aquí me los voy a tener por lo menos una vez al mes o las veces que ustedes quieran. Este es su espacio, si ustedes me permiten, porque no hay nadie más que pueda hablar con tanto amor de nuestro país, que pueda mencionarnos esa riqueza de nuestro país. Solamente tenemos que estar enamorados de él, ¿verdad? Para poder hablar. Y eso es, yo lo veo en ustedes, que estamos exactamente en ese espacio. Ahora dime, ¿cuáles son las frutas que más recuerdas que te comías allá? Wow, las frutas es otra bendición que tenemos. Hay una cantidad enorme de frutas impresionantes que, gracias a Dios, tenemos unos cultivos enormes. Recuerdo mucho, por ejemplo, los mangos, eh, enormes, y en algunos lugares lo llaman mangas, cuando viene un mango muy grande que incluso viene con dos pepas o dos semillas adentro, pero es unos mangos enormes, absolutamente dulces, unos más carnosos que otros. Eh, y hay frutas que aquí no conseguimos, frutas que se dan en nuestro país. Uh, hay varias, una que se llama la guanábana, es un fruto verde con unas semillitas color, las semillitas negras pequeñas, pero por dentro son como fucsia, como color rosado, digamos. Es una fruta también dulce. Eh, eh, bueno, las papayas que aquí pues conocemos también, racimos de bananos. Hay unos bananos pequeñitos que se acostumbra a comerlos no agullados, no les quita uno la cáscara, sino primero los mueve, los va magullando, digamos, y sale como, sí, sale como, digamos, como el plátano en crema, vamos a decirlo. Maracuyá, las piñas, hay una zona al oriente donde se cultivan las piñas, unas piñas enormes, deliciosas. Cada vez que voy a Colombia, yo disfruto mucho de toda la fruta. A mí me gusta en general comer fruta, es mucho más saludable, por supuesto, que las bebidas gaseosas, pero cada vez que voy y me gusta ir a los mercados y veo esos colores radiantes, diferentes de todas nuestras frutas, espectaculares, colores de las naranjas, de las piñas, los frutos verdes.
y lo disfruto muchísimo, la verdad. Es una bendición de Dios todo lo que nos da en cuanto a las frutas, la guayaba también. Y obviamente la mayoría de esas frutas las tomamos en jugo o, o el fruto servido así tal cual, como las guayabas. Si uno va por el campo y encuentra las frutas ahí, simplemente las toma y va comiendo absolutamente de una manera natural, como sucede en muchos de nuestros países que tenemos esas grandes bendiciones, que los frutos se caen ahí sí literalmente, se caen del árbol, muchas veces se pierden, pero hay unas cosechas impresionantes, deliciosas de gran variedad de frutas. Yo te cuento una anécdota de cuando llegué a Las Vegas, porque yo vivía en California, pero de ahí me vino, tengo aproximadamente 30 años aquí en Las Vegas, y yo te platico que cuando la primera vez que se llegó, pues nosotros acostumbramos a hacer un ponche para la temporada de Navidad. Y yo en la casa, en tu casa, allá en un pueblito pequeño, pues teníamos un guayabo, y ese guayabo tiraba las guayabas y los pajaritos llegaban y se los comían. Y Sí. para nosotros es normal ver los guayabas. Y yo voy a comprar guayabas para el ponche caliente, porque le llamamos así ponche caliente, y me voy dando cuenta que en ese tiempo valía como $8 la libra. Me quedé, allá se lo comían los pájaros y aquí mira nada más. Yo quiero pagar. Así es, sí. Increíble. Sí, 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 sí. Y sí, es la naturaleza, todas las bendiciones que nos dan, ¿no es cierto? Y en este caso, a nivel de frutas, pues podemos degustar una impresionante variedad. Así es. Cuéntame, ¿hay muchas diferentes grupos étnicos en tu país? Sí, sí los hay. Por supuesto, tenemos nuestra principal descendencia, obviamente española, con la llegada de los españoles a nuestro continente, que es una historia similar en toda América Latina. Cuando llegaron los españoles, y pues ellos traían, como nosotros y como cuando uno emigra, lleva su cultura, ¿no? Entonces ellos traían su cultura española, la forma como ellos vivían, la religión católica, como en México, que he tenido, como te digo, la oportunidad, y también tenemos unas iglesias y unas catedrales enormes en piedra, que son justamente el producto de la colonización española. Y eso trajo consigo también pues diferentes mezclas con nuestros indígenas. Y de ahí tenemos, obviamente, una mezcla muy interesante. También tenemos, por el lado del Pacífico, llegaron muchos africanos que en la época antigua, pues también hubo parte de esa esclavitud que en aquella época, pues era, entre comillas, normal. Se traía gente especialmente de África. Muchos de ellos llegaron a nuestra costa pacífica. De hecho, ahí se les llama a ellos comunidades afrodescendientes. También llegaron a la parte norte africanos que traían también una influencia muy grande inglesa, porque en aquella época Inglaterra también tenía muchas colonias en África y ellos también pues traían esa parte, digamos, inglesa, que también tenemos en el norte del país, específicamente en nuestras islas de San Andrés, de Providencia y Santa Catalina. Son 3 islas que tenemos en el Caribe y allí esa descendencia es fuerte. Ellos tienen unas diferencias culturales muy inglesas. Y también obviamente nuestros indígenas, que eran pues los habitantes naturales de nuestros países, de nuestras tierras, que después fueron colonizadas y empezaron pues a distribuirse esas tierras y a llamarse de diferente manera. Después vino las independencias, etcétera. Pero tenemos, por ejemplo, tribus indígenas muy importantes. Mencionaba hace un rato la cultura wayú, que hablan, su idioma es el wayú, y están al norte,
la península de La Guajira y tienen sus tradiciones muy arraigadas. Sus facciones son muy especiales, las mujeres son muy, muy bonitas, son las indígenas muy bonitas, son muy altos, ellos son espigados y ellos se han mantenido por años y años, eh, han sido muy celosos, digamos, de no mezclarse con los blancos, como ellos nos llaman, a, a los demás habitantes, y tienen sus comidas particulares, sus trajes, sus vestidos son muy coloridos, muy coloridos. Las mujeres tienen unas túnicas que las cubren hasta los tobillos, muy hermosas, unas túnicas hermosísimas, muy coloridas y mantienen sus tradiciones, ¿no? Es una de las grandes tribus que tenemos. También está otra etnia muy grande, que es la Arhuaca, que está en la parte de arriba, también hacia la costa atlántica, pero están hacia adentro en lo que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta. Santa Marta es otra ciudad en la costa atlántica nuestra, sobre el Caribe colombiano, y hay una Sierra Nevada, justamente hablando de nevados, y allá viven los arhuacos. Y ellos tienen también sus costumbres muy, muy, muy tradicionales, eh, y sus vestimentas, su comida. Muchos de ellos utilizan los arcos y las flechas, las lanzas para pescar. O sea, no son armas para hacerle daño a otra persona, sino para la pesca. Ellos lo utilizan para su, su sobrevivencia, su diario vivir. También tenemos una parte, hay unas poblaciones muy lindas también siguiendo sobre la parte de la costa eh, atlántica, que están también los palenques, se llaman los palenques, son una tribu palenque, y hay un sitio hermosísimo que se llama San Basilio de Palenque, está también sobre el río Magdalena. Ellos básicamente viven de la pesca, pero también de explotación de oro, y también están allí. Hay otras tribus también hacia el sur del país, en el Amazonas. Son tribus indígenas que muchos de ellos, aun cuando se están extinguiendo, la verdad, cada vez menos, pero hay unos que viven literalmente en la selva adentro, y obviamente tienen su cultura está totalmente diferente a lo que conocemos, digamos, del mundo civilizado. Ellos no utilizan, por ejemplo, ropas, eh, pues obviamente ellos se cubren, pero no tienen la idea de la ropa, de los suéteres, de las chaquetas, pantalones, etcétera. Y igual ellos disfrutan de su naturaleza, de los ríos naturales, comen de las frutas y verduras que da la naturaleza, y viven allí en esas zonas. Lo mismo en el departamento del Cauca y otras tribus también con otras costumbres, pero tenemos bastantes, pues todavía tribus indígenas con sus respectivas lenguas también, ¿no? Claro. No, pues súper interesante. Cuéntame, ¿cuál es la comida que más extrañas de tu país? Bueno, ahora sí me vas a dar más hambre, Conchita. Hay un plato que básicamente podríamos decir que es el plato típico colombiano, es la bandeja paisa. Se llama la bandeja paisa, que es de toda la zona de Antioquia y la zona cafetera. Nosotros somos un país cafetero por excelencia. Y tenemos al menos 4 o 5 departamentos, lo que aquí llamamos estados, donde se cultiva el café. Y, y ellos allá tienen lo que se llama la bandeja paisa, que es realmente un plato que, primero que todo, hay que estar con bastante hambre para sentarse a comer la bandeja paisa. Y segundo, pues
lo ideal fuera que después de comer no tuvieras que regresar al trabajo o te duermes encima de la computadora, porque es un plato realmente fuerte. Eh, trae arroz blanco, trae frijoles rojos, trae chorizo, trae carne, que puede ser carne molida o carne en bistec, o la pieza de carne. Trae chorizo, creo que ya lo decía. Trae plátano maduro, trae huevo, trae arepa y aguacate. Bueno, ahí ya te puedes dar una idea más o menos de cómo es la país. O te manda a trabajar con más energía o te manda a dormir en A pocas dormir. palabras. Una de dos. Este es un plato de la bandeja paisa, el plato infaltable de los colombianos, pero hay otro plato típico que es del centro y básicamente de Bogotá, que acostumbra a comer mucho, que es el ajiaco. Y el ajiaco es básicamente una sopa, digamos, que viene con pollo. Y el pollo es básicamente la pechuga de pollo sin hueso, la pechuga y sin la piel, y viene con papa blanca, viene también se le pone algo de crema de leche para cuando se sirve, trae alcaparras, este, trae básicamente con papa blanca, que es como la base, digamos, del caldo. Eh, y bueno, también es un plato delicioso hecho a base de pollo y pues obviamente condimentos y todo esto, ¿no? Voy a tratar, o no sé si tú puedas, conectarnos con alguien que en una de estas entrevistas nos puedan cocinar algo colombiano. Pues eso sería bueno. Lejos no me lo voy a poder comer, pero que si no me voy a quedar aquí dormida, ¿verdad? Con tanto. Sí, sí, sí. O una o me da más energía o me va a mandar a dormir, como dijimos, ¿verdad? Así es. ¿Qué es la música típica de tu país? Bueno, la música también forma parte, como lo decíamos al principio, de toda esta multiculturalidad, hablando de multiculturas, que tenemos por la extensión de nuestros países, por tener dos costas, por tener nevados, altiplanicies, valles, todo esto. Entonces, también hay las costumbres en cada lugar. eh, y también es muy tradicional en la parte colombiana que se conoce la música vallenata. Es el vallenato que viene, de pronto algunas personas podrían confundirlo con los hijos de las ballenas, los vallenaticos, ¿no? Los pequeños, las pequeñas ballenas, pero no es. El vallenato viene de una ciudad que en su momento era un cacique que había en esa zona era el cacique Upar, U-P-A-R, Upar. Y entonces se creó en uno de los departamentos nuestros, la ciudad capital de ese departamento se llama Valledupar, que es como el valle del cacique Upar. Y es en la parte de la costa atlántica nuestra, es Valledupar, y de allí nació el vallenato. Es la tierra, digamos, del vallenato cuando se esparció por toda la costa atlántica y también hasta que llegó al centro del país, al interior del país, y es básicamente música de acordeón con maracas, eh, una pequeño tambor y una cuestión que le decimos guacharaca, que es como un palo con unas hendiduras que se rasca y le decimos guacharaca. Y son básicamente eso, el acordeón, tambor, maracas y la guacharaca. Y los vallenatos narran parte de la cultura, las tradiciones nuestras de la costa caribe, de la costa atlántica, y tenemos grandes compositores que han hecho unas melodías hermosísimas con el vallenato y que lo hizo más popular posteriormente Carlos Vives, quien pues logró atravesar fronteras, no solamente saliendo de la costa, sino al interior del país y después hacia el exterior con sus clásicos vallenatos, con unos compositores extraordinarios. Y Carlos Vives era, pues en su época, cuando él empezó a hacer esto, era un joven, un muchacho que venía
muchísimos seguidores en Colombia por su música y hay una cantidad de compositores vallenatos, uno de ellos, Guajiro, precisamente, de nuestra zona eh, Guajira, y Diomedes Díaz, se llamaba él, que también fue un vallenato espectacular. Y así hay muchísimos de ellos, mencionaría muchísimos, pero para evitar caer en errores de dejar algunos por fuera, el vallenato es uno de los principales temas de nuestro folclore y obviamente la música salsa que es del Caribe, viene del Caribe, viene pues obviamente de las islas del Caribe, viene de Cuba, pero también nosotros tenemos, la salsa es prácticamente está en todo el país como música tradicional. Básicamente se ha desarrollado mucho en el departamento del Valle del Cauca y en la ciudad de Cali, donde son unos bailadores de salsa extraordinarios. Son, digamos, las dos grandes vertientes musicales modernas que hay, que son el vallenato y la salsa, porque tenemos también nuestros bailes típicos tradicionales de hace muchas décadas, como los pasillos, los torbellinos y, por supuesto, la cumbia colombiana. La cumbia que se baila especialmente con las mujeres, con esos trajes, esas faldas largas y anchas, muy coloridas, con unos bailes espectaculares que hacen de nuestra cumbia un patrimonio histórico también, la cumbia colombiana, y los bailes de los llaneros, que son los tradicionales joropos, que son zapateados, y en todos los bailes siempre el hombre está cortejando a la mujer, y es muy hermoso ver toda esa diferencia cultural representada en nuestros bailes folclóricos. Claro que sí. Aquí en Nevada o en otros estados de Estados Unidos encontramos personas que bailen ese tipo, que tengan ese tipo de baile, que lo promuevan, que promuevan su cultura a través de este baile. Sí, tuvimos en una época, tú sabes, todas nuestras organizaciones latinoamericanas, pues tenemos algún tipo de representación aquí en todos los latinoamericanos y como todas organizaciones tienen sus épocas de crecimiento, estabilidad y después por las personas se dedican a otras actividades, otros viajan, etcétera, y se va bajando el ritmo. Pero aquí tuvimos un grupo de baile colombiano, precisamente con un profesor de baile, casualmente sanandresano de la isla de San Andrés, pero que traía el folclore muy dentro de él, era bailarín y conocía por supuesto mucho de nuestra cultura musical y que se creó aquí el grupo de baile de folclore colombiano que duró varios años con representación de diferentes bailes que hacíamos especialmente en eventos culturales latinoamericanos eh, y para las fiestas patrias, para las épocas de independencia, etcétera. El grupo pues ya no se diluyó, pero hubo una época de varios años donde tuvimos grupo de baile folclórico colombiano aquí. Pues vamos a tratar de localizar algunos, no importa dónde estén, y para la próxima, porque me imagino que tú sabes perfectamente que no te voy a dejar ir, que esta es la primera entrevista y que si me das la oportunidad, pues vamos a continuar con esta maravilla de hacerle llegar a nuestra gente, a nuestros países hispanos, lo maravilloso de nuestros países, lo maravilloso, lo grande que tenemos y que solamente cuando salimos de nuestros países, sabes, cuando muchas cosas valoramos, ¿cierto? Vuelvo Así, a repetir, sin ir muy lejos, yo solamente con el puro, ¿cómo se dice? Solamente con las puras guayabas empecé a wow, mira qué belleza, porque también nosotros tenemos los mangos, las guayabas, también tenemos una gran variedad. claro, claro. Que el conocer paso a paso las maravillas de nuestros países hispanos, yo a mí me nace mucho, Fernando, porque fíjate que yo pues fui maestra de primaria en México y para mí eso es lo que me ha nacido desde hace 15 años, que yo quiero que la cultura de nuestros países nunca se olvide, que los hijos de los padres que llegaron, que emigraron, se sientan ese orgullo al escuchar esa música, al volverlos a las raíces de sus padres.
Pienso que eso va a ser algo maravilloso y esa es la intención, esa es la misión de Multiculturas, transportarlos a esos países, a la alimentación y, ¿por qué no?, empezar a cocinar como cocinan los colombianos. Ujú. Sí, Para sería. tenemos una bandeja paisa. Ajá. Claro Bueno, que a tratar de traer a todos. Me imagino que aquí debe de haber algún restaurante de Colombia, ¿verdad? Aquí en Las sí. Vegas. Tenemos en este momento, hay al menos 3 restaurantes colombianos. Eh, Obviamente, cada uno tiene su sazón especial, digámoslo. El más antiguo y que permanece es que por muchos años ha estado aquí, que se llama Oiga, mire, vea, haciendo alusión a una canción colombiana justamente de salsa del grupo Nietzsche. Y Oiga, mire, vea. Entonces, ese restaurante que por varios años hicimos allí consulados colombianos, hicimos un censo colombiano en esa sede, se convirtió como nuestra sede consular, digamos, aquí. Después ya vinieron otro par de restaurantes, hay uno que se llama Araceli y otro que se llama La Brasa Roja. Son, digamos, los 3 restaurantes colombianos ahorita que hay. Hubo otro que también ya estuvo por un tiempo, pero tenemos 3 restaurantes colombianos aquí donde se puede degustar nuestra comida típica. Pues posiblemente cuando ya podamos hacer un en vivo, ¿verdad? Porque va a llegar el momento, como te decía en un principio, con el favor de Dios estamos esperando que se haga lo de la televisión. Y si se hace televisión, pues entonces hay que darle con más ganas, pasar todo lo que sea de mostrarles esas imágenes, mostrarles esa comida, ¿verdad? Entonces, pues esa es la razón por la que te digo que va a ser muy, muy difícil que te escapes. Muy bien, Conchita. Desde ahorita, Okay. pues que me vas a decir que sí. Y pues es que es increíble, increíble porque se nos ha ido la hora Sí, rápido. bien rápido. Nosotros ya estamos para terminar, solamente a través de Multicultural, la revista y al aire. Te digo muchas gracias por estar aquí y te invito a que nos pongamos de acuerdo para la próxima entrevista. No les Pues, vamos a decir a nuestros radioescuchas porque como quiera, sabemos que este es un programa pregrabado y que lo van a escuchar en esta misma semana, van a escucharlos a ustedes y vamos a ir poco a poco conectando, primero en la radio, que la gente se imagine. Bueno, yo soy tan emocionada porque yo me recuerdo cuando escuchábamos aquellas novelas y aquellos cuentos en la radio, ¿verdad? Y que teníamos hay que hacer crecer la imaginación de las personas de nuevo. ¿No se te hace? totalmente, totalmente. Y Que nos digan que volvamos a lo antiguo, ¿qué importa? Porque no, no, no no, hacer es todas. que la radio sigue viva, gracias a Dios, y la radio ha sido un medio de comunicación muy importante en toda la humanidad, eh, pues justamente para informar, para educar a nuestra comunidad, para entretenerla también. Y la radio es un vehículo por excelencia como medio de comunicación donde tú la puedes escuchar donde quiera que estés, literalmente. Y pues te felicito, Conchita, por este trabajo. Y como tú lo dices, creo que lo bautizaste muy bien, multiculturas, porque si hablábamos de multiculturas dentro de un país, pues no digamos de nuestra América Latina, de nuestras raíces, ahí tienes mucho, mucho tema de dónde escoger. Como decimos los mexicanos, mucha tela de dónde cortar. Mucha tela de dónde cortar, así es. A través de ustedes, porque pues la capacidad que ustedes tienen y que nos vienen a traer a este su humilde casa, a esta su humilde radio, pues muy muchas gracias de nuevo y bueno, hasta la próxima que va a ser muy pronto. Muchas gracias, Conchita, mucha suerte y éxitos en tu programación y en tus actividades. Muchas gracias por la invitación. A ti por tu tiempo. Hasta luego. Hasta luego.